Bienvenido a tu programa Mundo Angelical. Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles Y cómo aplicarlas en tu vida. Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles. Iniciamos. Hoy es lunes. Muy bienvenidos a Mundo Angelical. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura. Estamos aquí para aprender. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchos de mis clientes me llaman Luz. Y pues estamos aquí para aprender de la luz de los arcángeles. Estamos aquí para profundizar en las emociones, tanto positivas y saber de aquellas emociones negativas que muchas veces bloquean nuestro camino de vida. El chiste es hacer un camino para desarrollar a un buen ser humano en nosotros. ¿Cómo están la gente nueva, la gente que nos mandó mensajes esta mañana? Muchísimas gracias. La gente que cada semana nos escucha. Qué gusto que estés ahí. Y la gente que en este momento se está integrando a este programa. ¡Qué gusto! Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa está hecho para ti. Gracias a nuestro productor esta mañana. Y espero que tengan su cuaderno, su diario listo ahí ya para tomar notas. Mucha gente luego me dice, ya estoy aquí lista con mi cuaderno. Como por ejemplo una hermosa persona que se llama Eda, que siempre está al pendiente de pues este programa. Muchísimas gracias a todos, saludos y vamos a comenzar el tema de hoy, el miedo. Hasta la palabra da miedo. Todos hemos experimentado este miedo de alguna manera, todos hemos estado pues en situaciones que provocan pues un miedo muy grande a veces. El miedo es como una chispa que se enciende de pronto y esta chispa prende fuego en tu interior. Este fuego se propaga y pues llega a alcanzar la vida misma. Ese miedo se experimenta pues una y otra vez. ¿Lo has experimentado así? Como esa chispa que enciende todo por dentro y te llena de miedo. El miedo es como este fuego que te puede quemar por dentro. Y fíjate, solo una chispa. Y es ya con eso una razón para sentir en un segundo un miedo en el interior. El miedo paraliza. El miedo no te deja pensar muchas veces. El miedo te pone a temblar. El miedo te hace dudar. Sí, dudar. Ya sea dudar de ti mismo, a veces dudar de una cierta persona, dudar de Dios, dudar de la vida o de una situación. El miedo es una emoción que te lleva hacia atrás y no te quieres mover, no quieres salir y es ahí cuando entonces el miedo empieza a ocasionar que tú pues sientas otras emociones en el interior. El miedo dispara otras emociones en tu interior. Cuando hay miedo estalla la preocupación, la incertidumbre, el nerviosismo, la angustia, la ansiedad, el estrés, la confusión, la falta de audacia, la falta de creatividad, la falta de movimiento. ¿Cuál es el significado del miedo? Un significado dice esto: el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Fíjate cómo dice esto: sentimiento de desconfianza. Es decir,
No hay confianza cuando tenemos miedo. Se cree, no se está seguro. Se cree que algo va a ocurrir. Otro significado es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y este significado es muy importante esta mañana porque precisamente vamos a hablar de cuando el miedo es real o cuando el miedo es imaginario. Hay una emoción de angustia, pero es muchas veces ante un peligro que es real, como lo dice el significado, o es imaginario. Vamos a ver cuándo es real. Por ejemplo, cuando hay un peligro real, bueno, el miedo nos puede impulsar a movernos. Como un gatito, por ejemplo, que corre cuando ve a un perro. Sale corriendo porque tiene miedo de lo que le vaya a suceder pues cerca de ese perrito. Entonces aquí el miedo es real, es un miedo real y este miedo ayuda al gatito a moverse, ayuda a este gatito a correr, a salvarse. Y así hay muchísimos tipos de miedo, como ese por ejemplo, o como el que yo tuve esta mañana que soñé. Imagínense este sueño en donde estaba yo en una casa rodeada de árboles, no tenía ventanas, era como me acuerdo de la casa de Tarzán. Y bueno, así era mi casa. Y yo estaba hablando por teléfono y entonces de repente a lo lejos veía que se movía las ramas de un árbol y yo pensé en ese momento en mi sueño, ay, ¿qué es eso que se mueve o sea, que está haciendo que la rama se mueva tan fuerte, ¿no? Y de repente vi que era un chango, pero era un chango bastante grande. Y yo decía, qué raro que esté un chango en mi jardín. Y de repente el chango está moviéndose de un lado a otro, de un árbol a otro. Y de repente, desde donde está el chango, voltea a verme y me ve el chango. Entonces yo dije, ay, ya me vio el chango. Y en ese momento el chango empieza a venir hacia mí. Y claro que me dio miedo. Me dio un miedo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hice? No me moví. Me quedé quietecita. Estaba yo acostada y entonces me quedé quieta. Y en mi sueño veía yo cómo el chango se acercó a mí, me olió, sentí su nariz fría, sentí su boca y sus dientitos así como me recorrían y me llegaron a tocar como la frente y yo sin moverme, ¿no? O sea, el miedo ahí me paralizó y ya como que me movió el chango ahí con su mano y ya pues se fue el chango, ¿no? Y yo dije, me salvé. Entonces, bueno, ya no les cuento el final del sueño porque pues podemos quedarnos aquí un buen rato, pero la verdad es que este sueño me hizo recordar ese miedo real cuando ves algo que pues te paraliza, ¿no? Y bueno, en este caso el miedo pues me ayudó a que el changuito pues ya no me hiciera nada. Entonces es así como es este miedo real a algo. Bueno, ahora la otra parte del significado de este segundo significado, que es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, en esta segunda parte, angustia provocada por un peligro imaginario. Fíjate en esto, es un miedo por una imagen, tal vez por una fantasía creada en nuestra mente. Es algo que está en la imaginación, no es real. Entonces, aquí nos están hablando de un miedo por algo que suponemos pasará en nuestra vida. Ese es el miedo que está en nuestra mente, en nuestra imaginación. No es real, está en nuestra mente. Entonces, este miedo es justo de lo que vamos a hablar hoy. El miedo que viene de la imaginación. Este miedo imaginario que nos acecha dentro
en nuestra mente, que nadie nos puede asegurar que es un suceso que vaya a ser pues realmente una realidad en nuestra vida. Por lo tanto, se sustenta en una creencia, se sustenta en una suposición. Suponemos que va a suceder o que puede suceder. Entonces, la definición de suposición es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener la certeza de ello. No se tiene la certeza, dice el significado. No se sabe si va a suceder, si es algo verdadero, si es algo que va a suceder en la realidad. Entonces, si no se sabe si es verdadero, ¿por qué creer que va a pasar? Y si es algo que es falso, que está en nuestra mente, entonces, ¿por qué darle esa gran importancia? Como si de verdad fuera a suceder, como si de verdad fuera a ser real. Este tipo de miedo que surge por el miedo hacia algo que no es real, pero que se supone va a suceder, es lo que hoy ponemos en la mesa para que lo consideres. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender esto un poco más. Por ejemplo, ¿sientes miedo ahora mismo? ¿Es real ese miedo? ¿O supones que es algo que puede ser real? ¿Ese miedo que sientes ahora se sustenta en la realidad? Como mi sueño del chango. ¿O se sustenta en algo imaginario? ¿De dónde viene este miedo que sientes? Puedes escribir. Si el miedo viene de una situación que es real, o si este miedo proviene de una creencia o de una suposición. Si es real, bueno, pues tendrás siempre la fuerza, la creatividad para quitarlo de tu camino y afrontar la situación con mucho valor. ¿Por qué? Porque pueden surgir ideas y pueden surgir pensamientos que te van a ayudar a salir de este miedo que es real. Por ejemplo, una persona que tiene miedo de caminar por una calle en la noche, bueno, pues está bien, es correcto ese miedo. Entonces la alerta a esa persona, ¿sí? Esa situación, y esa persona, bueno, pues puede a lo mejor, no sé, tomar un taxi en vez de caminar por esa calle oscura, o hablarle a alguien: oye, puedes pasar por mí, estoy aquí en esta esquina y pues tengo miedo porque se ve muy oscuro, se fue la luz, hay unas personas ahí en un carro que no me laten. Entonces, bueno, y podemos crear una solución. Y también en ese momento le puedes pedir a Dios, ¿sí? Hablando de esta energía de la luz de Dios, por ejemplo, bueno, pues pedimos a Dios: protégeme, cúbreme, ayúdame, o también al Arcángel Miguel, ¿sí? Para que pues nos ayude a enfrentar esa situación, porque claro, el miedo ahí nos está alertando, ¿sí? Pero si el miedo es imaginario, también vas a tener la fuerza para alejarlo. ¿De dónde? De tu mente. Entonces, si este miedo es algo que no es real, es decir, algo que es una idea, es una creencia que está en tu pensamiento, que te está haciendo pasar un mal rato, un mal momento, entonces la sugerencia es que no albergues este miedo, que a veces puede ser un miedo terrible, en tus pensamientos. Que no se produzca esta emoción,
con esta terrible sensación en el cuerpo, en el interior. Entonces, para poder enfrentar estos miedos, podemos llevar el miedo ante la luz. Y al hacerlo, pues le va a tomar otra fuerza. Le vamos a quitar esa fuerza. Entonces, la emoción del miedo es una baja vibración en nuestro interior. Y a su vez, pues va a traer situaciones que nos van a hacer sentir muy mal, con dolor y pues con un gran sufrimiento. ¿Y por qué vamos a traer estas situaciones? Porque acuérdate, siendo y sabiendo que todo es energía, las fuerzas iguales se atraen, las fuerzas diferentes se repelen. Entonces el miedo es de baja vibración y este miedo va a traer sucesos en la vida que van a tener una igual vibración. Por eso el miedo, desafortunadamente, es una emoción que nos bloquea el camino. ¿Por qué? Porque va a traer situaciones que van a vibrar de esa misma intensidad, con esa misma intensidad, y van a ser situaciones que pues nos va a costar mucho trabajo resolver, solucionar. El miedo irreal, entonces, está en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, en nuestro cuerpo físico. Tener miedo, cuando tenemos este miedo irreal, realmente, si te fijas, es una elección. El miedo es una opción que elegimos, pero bueno, lo elegimos muy frecuentemente. Porque, fíjate, está la otra opción, que es la opción de la valentía. Entonces tenemos la opción de la valentía y la opción de el miedo. Entonces, la mayor parte de las veces se elige el miedo. Esta sensación que nos lleva a una contracción, a temblores, sudoraciones, a pánico, a parálisis. El camino del miedo es largo y por lo mismo, como no estamos acostumbrados a distinguirlo, pues entonces es constante en todos y en nuestra vida. Cuando tenemos miedo, muchas veces lo compartimos con otras personas. Hablamos de nuestros miedos, transmitimos todas estas cargas mentales de miedo, de preocupación, de angustia. Son bajas energías y generamos baja vibración. También en pues al tener desconfianza o desesperanza. Y decimos que lo compartimos porque lo platicamos, hablamos de este miedo con otras personas. Entonces, cuando está este pensamiento lleno de miedo, nos lleva a sentir dolor y pues muchas veces comunicamos este sentimiento hacia otra persona. Entonces, ¿por qué darle cobijo en nuestra mente? ¿Por qué albergar este miedo con estas ideas de suposiciones, creencias en nuestra mente, bajando así nuestra vibración? Aquella persona que dice, pues yo tengo mucho miedo de que le vaya a pasar algo a mi hijo, ¿no? Entonces ya en su imaginación está creando un suceso. Entonces la persona va a generar este miedo. Y pues a lo mejor le va a decir al hijo, ay hijo, ten cuidado porque tengo miedo de que te pase algo. Entonces le está transmitiendo ese miedo al hijo, esa creencia, ese pensamiento. Y también pues le está transmitiendo este dolor o este sufrimiento de que algo le vaya a pasar al hijo. Entonces ahí nosotros estamos bloqueando nuestro camino
porque estamos pensando esto y también estamos haciendo que esa persona pues esté también bloqueando su camino, experimentando miedo, creando más pensamientos en su mente. Y todo esto viene por una imagen. Una imagen en la mente pues de la primera persona. ¿Tú tienes imágenes que te dan miedo? Pero estamos hablando de este miedo que es irreal, de imágenes, de suposiciones. Entonces, ¿tú supones que algo va a suceder? ¿Te da miedo? Y fíjate, muchas veces son suposiciones también porque luego tenemos demasiada información en nuestra mente. Entonces, si tú te fijas, hoy día en redes sociales, bueno, hay tantos videos, tantas fotos, tanta información que pueden provocar miedo. Entonces, tú, por ejemplo, mandas estos mensajes cuando los recibes en tus redes sociales, mandas mensajes que provocan miedo a otras personas. ¿Por qué mejor no hablar de cosas positivas? De situaciones de alegría, situaciones positivas, de amor. ¿Por qué no mejor compartir logros, compartir propósitos, compartir maneras de resolver ciertas situaciones, frases, pensamientos de otras personas, pero pensamientos positivos? ¿Por qué transmitir este miedo a otra gente? Entonces hablamos del miedo que muchas veces transmitimos a los demás, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a la gente de nuestra comunidad. Y entonces este miedo puede crecer al compartirlo con otros. ¿Por qué mejor fijarnos en las cosas que estamos nosotros compartiendo, enseñando a los demás? Darnos cuenta de lo que estamos haciendo, qué escenarios les estamos presentando a los demás y si son escenarios que están en la mente, que están en nuestra imaginación. ¿Qué pasa con todo este miedo realmente? Si te fijas, se ha hecho una costumbre darle mucha importancia al miedo y hablar de él entonces. En tu vida, últimamente, ¿has estado hablando del miedo con alguien por alguna situación en específico? ¿Te has fijado cómo uno empieza y luego el otro sigue también aportando sus ideas sobre el miedo? Y así pueden dos personas tener una conversación sobre el miedo y transmitir este miedo. ¿Cierto o no es cierto esto? Recuerda, cada situación es diferente. Cada persona es diferente. No podemos esperar que siempre algo vaya a ser igual para todos y que lo que le pasó a uno nos puede pasar a nosotros. El miedo es una emoción realmente muy accesible a todo el mundo. Entonces, sí, el miedo sí nos ayuda a reaccionar, porque, pues, como te decía con lo de mi sueño que tuve con este chango, pues sí, es una fuerza ahí que nos impulsa a buscar soluciones y muchas veces soluciones rápidas, a crear maneras nuevas de actuar. Pero cuando el miedo se usa para paralizarnos o paralizar a otros
o sufrir o que otros sufran por una idea o una creencia, es ahí cuando debemos de estar muy alertas. ¿Por qué entonces tener miedo de algo que no sabemos si va a pasar? ¿Por qué sufrir por pensamientos? ¿Por qué sufrir por suposiciones? ¿Por qué sufrir por ideas? ¿Por qué sufrir por imágenes en nuestra mente? Solo son imágenes. Entonces, ¿por qué sufrir por estas ideas? Y muchas veces estas ideas pues no son nuestras. Alguien más nos las transmitió. El miedo entonces es porque estamos haciendo pues que sea real en nuestra mente, que algo sea real en nuestra mente, que algo malo viene a nosotros, que algo podría suceder en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, tienes miedo de no encontrar trabajo, de no encontrar pareja, tener miedo a enfermarte, si tú tienes miedo a que te deje tu pareja, si tienes miedo a perder entonces el trabajo que ya tienes, si tienes miedo, por ejemplo, de no tener dinero, o miedo de perder el control, o por ejemplo, mucha gente tiene miedo de subir de peso, tiene miedo de morir. Entonces, ¿todo esto pasará realmente? No se sabe. Entonces, si no se sabe si va a suceder, si va esto a ser una realidad en la vida, ¿por qué tener miedo si no es una certeza de que el que vaya a suceder esto en tu vida? Venimos a vivir con plenitud a esta tierra. Entonces, ¿por qué tener miedo de ideas, de pensamientos supuestos, de situaciones supuestas que no sabemos entonces si realmente pues vamos a vivir eso? No sabemos con seguridad si eso va a venir a nosotros. Entonces creo que ya tenemos suficientes ejemplos de todos estos miedos por estas situaciones en nuestra imaginación. Pero es mejor ahora que enfoquemos y veamos una manera de contrarrestar esta emoción negativa. Una manera es cuando confiamos, por ejemplo, en las fuerzas superiores que nos apoyan, dándonos luz. Hemos hablado tanto de la luz en todos los programas y hemos hablado muchísimo también de las fuerzas superiores de conciencia que nos pueden apoyar a cada paso de nuestra vida, en nuestra energía, en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, apoyarnos con estas fuerzas superiores cuando solicitamos ayuda, cuando pedimos ayuda. Estas fuerzas superiores de conciencia que son la divinidad o que es Dios o, por ejemplo, el Arcángel Miguel. Entonces, todos ellos nos ayudan precisamente con su energía, con su alta vibración, con su luz y nos cubren por completo. También nuestra energía, nuestra luz, nos la transmiten. Entonces, si nos falta esa confianza en Dios o en estas fuerzas supremas, o a lo mejor nos falta confianza en nosotros mismos, en esta fuerza que pueda surgir dentro de nosotros, es entonces cuando realmente debemos invocar esta luz que está en esta energía y pedir para que nos llene por completo, para que llene nuestro interior. Entonces, también podemos pedir por claridad. Esa es otra manera.
Dios mío, por ejemplo, podemos decir, dame la claridad para encontrar maneras de resolver estas situaciones en mi mente, antes de llenarme de miedo por estas suposiciones. Cuando tú veas venir al miedo en tu mente, puedes poner un alto. Puedes enfocarte y decir, me está dando miedo. ¿Viene de algo real o es un miedo irreal? ¿Es solo una idea en mi mente? ¿Es una suposición? Si es una suposición, piénsalo. Aleja esa idea. Cambia la idea. Y algo muy importante, no la compartas con los demás. No hay que transmitir el miedo. Aleja mejor estas ideas de tu mente. Anótalo. Encuentra mejor otros pensamientos más enaltecedores. Encuentra formas de resolver o de mejorar estas ideas en tu mente. Anótalas. Anota las nuevas ideas. Anota los nuevos pensamientos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes miedo de no poder lograr algo, tú sientes que eres incapaz de lograr algo en tu vida. Te sientes, pues, tal vez hasta, no sé, muy pequeñito. Sientes que no vas a poder llegar a cierta meta que, bueno, tú te has puesto. Piensas que está difícil y tienes miedo de intentarlo. ¿Por qué? Porque tienes miedo al fracaso, tienes miedo a la derrota y prefieres quedarte ahí en el mismo lugar, sin acción. Te quedas en esta zona pues de confort, en donde nadie te mueve de tu lugar ni tú mismo. Entonces te quedas ahí quieto, porque sientes que no eres capaz de lograr y de llegar a esa meta. Ten cuidado porque este miedo es un gran enemigo. Es este miedo que no te va a permitir llegar a donde tú quieres llegar. Es este miedo que se vuelve un gran enemigo que va a bloquear tu camino. Este miedo tiene una gran fuerza. ¿Y sabes por qué la tiene? Porque tú le das la fuerza a este miedo. Tú le das esta fuerza porque crees más en este miedo que en ti mismo. Si te fijas, esto es muy triste porque crees más en el miedo que en tu persona. Toda la fuerza se la das entonces al miedo y tú pues no te quedas con nada. Imagina esta escena, te da miedo, por ejemplo, y en lugar de entonces de llenarte de la fuerza creadora, de la fuerza que viene de las fuerzas superiores de conciencia, en lugar de generar un movimiento para avanzar, para quitar este miedo del camino, le das entonces toda la fuerza a esta emoción. Entonces te quedas sin energía. Mientras más miedo tienes, más fuerza le estás dando. Y más grande se pone este miedo delante de ti. Lo empiezas a ver más grande, cada vez más grande. Porque tú le das más fuerza y más fuerza cada vez. Y entonces tú dices, sí, mira, ahí está, es enorme, es gigante. Por eso tengo miedo, porque es muy grande. Pero piensa en algo. ¿Quién le está dando la fuerza a esta imagen? ¿Quién le está dando la fuerza a esta idea de ti mismo o de la situación misma? ¿Quién le está dando esta fuerza a esta idea que te tiene paralizado? Porque esta
idea te tiene anclado, sin permitirte pues tener movimiento. ¿Quién creó esa idea? ¿Quién creó ese sentimiento tan grande? Que está enfrente, que es gigante. Tú. Te olvidas de lo grande que tú eres. Te olvidas que dentro de ti tienes una gran fuerza creadora, una capacidad de albergar una gran fuerza. Dentro está la energía de la luz, está en tu corazón. Dentro de ti está esa gran sabiduría, esta sabiduría que te puede guiar para que alcances y logres todo lo que quieres alcanzar. Ese gigante del miedo que has creado, pues lo puedes enfrentar en el momento en el que tú quieras. Puedes decir, claro que sí, confío en mí mismo, claro que puedo, soy muy valiente, esta energía está dentro de mí, voy a poder con esto, voy a rechazar a este miedo, rechazo al miedo, acepto cambiarlo, acepto cambiar este miedo por valentía, por confianza en mi interior. Acepto sentir seguridad. Acepto sentir la protección de Dios que me cubre por completo, que me llena. Enfrente de mí veo al miedo cada vez más pequeño y yo me vuelvo cada vez más grande. No le voy a dar la importancia a ese miedo, ni tampoco haré que pues yo me quede como una pequeña hormiga enfrente de este miedo. No voy a dejar que este miedo me aplaste. No voy a dejar que este miedo me domine, me controle. ¿Por qué? Porque soy valiente y sabré enfrentar cada situación en mi mente. Voy a saber hacerlo para que este miedo no crezca en mi interior. Entonces debemos de dejar que el miedo conserve un tamaño pequeño. Debemos enfrentar, dominar estas ideas, cambiarlas y así poder cambiar nuestra emoción. También para que todo se quede en pequeño, en un tamaño manejable, controlable. Hay algo que definitivamente no podemos hacer, que es eliminar por completo el miedo, porque el miedo, como lo dijimos ya, nos alerta. Muchas veces nos alerta de que pues nos preparemos para no encontrar ciertas situaciones o ciertos fracasos o ciertas desilusiones o ciertos bloqueos que puedan suceder en nuestro camino. Pero sí debemos mantenerlo ahí, mantenerlo controlado, no permitiendo que crezca en nuestro interior. Entonces, una manera de enfrentar al miedo es estar alerta de que no crezca en el interior. El miedo entonces pues tiene una fuerza, pero esta fuerza es controlable por nosotros mismos. Podemos tomar esta emoción a nuestro favor. Tú puedes hacer que la fuerza del miedo te impulse a avanzar. Tú puedes hacer que la fuerza del miedo te ayude a sacar la valentía, la confianza, la creatividad, esa fortaleza necesaria, el sentirte protegido. ¿Por qué? Porque estás transmutando la fuerza del miedo en una fuerza creadora. Estás haciendo que la fuerza del miedo entonces te ayude a descubrir maneras de afrontar realidades, maneras de afrontar imágenes en tu interior de una manera diferente, con entrega, con confianza,
Y entonces, fíjate qué hermoso, vas a poder lograr vencer al miedo y entonces pues vas a poder compartirlo con los demás. Aquí ya tú te vuelves testimonio de esta lucha. Puedes decir, tuve miedo, pero salí adelante. Me armé de valor. Encontré este increíble trabajo. Encontré a esta maravillosa persona. Sabes, tuve miedo de avanzar, pero ¿qué crees? Alcancé pues llegar a una meta en mi vida. Tuve ciertos retos que afrontar, me dio miedo, pero salí adelante. Entonces, no hay miedo que pueda bloquear mi camino. Siempre voy a encontrar la forma de buscar, de encontrar la plenitud en mi vida. Entonces, esta plenitud en mi vida pues va a ser mi meta. Y yo tengo en mi interior la fuerza para avanzar, para crear, para buscar y atraer las cosas que necesito y a las personas correctas que quiero en mi vida. El miedo me va a ayudar a encontrar mi valentía. Fíjense qué belleza. El miedo mismo, entonces, nos ayuda a encontrar esa fuerza en nuestro interior, a encontrar mi valentía, a encontrar esto que es tan importante. Soy valiente, soy fuerte, puedo con esto. Voy a usar mi valentía para buscar, solucionar y ser feliz. Voy a traer cosas hermosas a mi vida, soluciones, con mucha creatividad. Voy a traer el amor, voy a traer la alegría. Busca tu valentía entonces a partir del miedo. Busca tener confianza en ti mismo. Busca tener confianza en las fuerzas superiores que pueden ayudarte en niveles muy profundos de conciencia, en esos niveles en donde está tu energía, en donde está tu alma. Atrae hacia ti esta energía positiva y vas a ver que vas a poder salir adelante. Dale la importancia a la valentía, a la seguridad. Quítale la importancia al miedo. Haz que la valentía y la confianza crezcan dentro de ti. Esto va a ayudar a que encuentres caminos diferentes, a que encuentres caminos innovadores que te ayuden a resolver situaciones que se estén presentando en tu vida. Y puedes invocar a esta energía que te va a ayudar a hacer del miedo algo pequeño en tu interior. Tenemos al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel tiene una energía hermosísima de confianza, valentía, seguridad, protección, fortaleza. El Arcángel Miguel es ese portal por el que Dios puede transmitir hacia nosotros estas precisas emociones y virtudes que nosotros podemos albergar dentro de nosotros. Puedes cerrar los ojos. Arcángel Miguel, protégeme con la vibración de valentía que tú representas. Guíame para encontrar respuestas. Guíame para encontrar soluciones y cambiar mis ideas pesimistas, llenas de miedo. Ayúdame a confiar en mí mismo. Ayúdame a confiar en mi vida. Ayúdame a confiar en Dios. Estoy protegido. Estoy a salvo siempre. Tu energía cubre mi energía. Me siento acompañado
de tu protección y de tu guía. Ayúdame a transmutar al miedo en valentía. Que así sea. ¿A qué le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? ¿Es real o es irreal? ¿Es una idea? ¿Es una suposición? Si es real, puedes buscar formas de enfrentar esas situaciones. Si es irreal, si son creencias, si son ideas, cámbialas, transmútalas. Sé valiente al hacerlo. Recuerda y anótalo, no hagas del miedo un gigante. No lo hagas. Manténlo pequeño. Puedes visualizar esa imagen delante de ti, gigantesca, y de repente verla, cómo se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Sabes? Esta es la gran lucha. Esta es la verdadera batalla que vas a afrontar cada día. Mantener al miedo bajo tu control. Visualizar esta imagen delante de ti, muy pequeña. En cuanto veas que esta imagen se hace grande, hazla chiquita. Anótalo. Controla tú al miedo. Tú tienes y debes tener el control de tus emociones. Entonces tú eres quien le va a dar la fuerza a lo que tú decidas darle fuerza. Finalmente es tu decisión, es tu libre albedrío. Tú decides darle la fuerza al miedo o tú decides quitarle esa fuerza al miedo dentro de ti. Nuestra sugerencia es que tú elijas quitarle la fuerza al miedo, hacerlo pequeñito, una imagen muy pequeña que tú puedas controlar. ¿Para qué? Para que la confianza y la valentía entonces sean tu motor. Y esto te dé fuerza. Esto es lo que de verdad deseamos con todo el corazón. Podemos hacer otra oración. Puedes cerrar tus ojos y ahí, en tu interior, puedes imaginar esta luz brillante que está dentro de tu mente, en tus pensamientos, en tu cabeza. Esta luz brillante pues es la luz de Dios. Al invocar podemos atraer hacia nosotros esta luz divina. Y ahí, en ese espacio, puedes decir: Dios mío, yo sé que tú estás a mi lado, yo sé que tú estás dentro de mí. Yo estoy seguro de que me ayudarás a encontrar una salida para esta situación. Sé que encontraré la manera de salir adelante, porque voy contigo y tú vas conmigo. Te pido me ayudes a poner atención y a tener claridad en las opciones que tengo para salir de cualquier circunstancia.
rechazo al miedo y pido para que tu luz me proteja por siempre y para siempre. Que así sea. Invocamos entonces la luz del amor, la luz divina. Con esa luz podremos resolver y no quedarnos parados, porque vamos a poder crear, empezar a pensar y a darle nuestra atención y nuestro enfoque a cosas nuevas. No paralizarnos, no caer en la angustia, en la desesperanza, no creer que no hay nada de respuestas para nosotros. La luz que nosotros invocamos es una luz que transforma la energía, la emoción, la oscuridad. Todo es energía. Y acuérdate, la energía tiene un gran efecto en nuestra energía, en la que llevamos dentro, nuestra propia energía. Debemos invocar la energía correcta que nos ayude a llenarnos por completo de esta luz divina. Si invocamos, atraemos entonces otro tipo de vibración y atraeremos así otro tipo de circunstancias. El enfoque, la atención, son dos virtudes y las vamos a utilizar entonces para crear otras imágenes en nuestros pensamientos. Imágenes en donde nos veamos saliendo adelante, contentos, con las cosas fluyendo, resolviéndose, con esta total confianza en nosotros mismos y en la luz, en esta luz de la confianza. Invócala. Está en nuestro interior. Es una confianza en nuestra persona, en Dios, en la creación. Y nosotros podemos crear pensamientos, ideas y transformar entonces nuestro mundo interior para así transformar nuestro mundo exterior con muchísima fuerza. Necesitamos de esta fuerza para vencer a esta emoción, a la emoción del miedo. Cuando pedimos por fuerza, es aquí cuando hay que llevarla a nuestra vida, a nuestra mente. Anótalo, teniendo pensamientos positivos. Y luego ya con la práctica, pues se va a proyectar en la vida, en la realidad. Porque esto no es de un día a otro. Para esto se necesita práctica. Empezar a darle la atención a nuestra mente, ver qué pensamientos hay ahí. Si hay pensamientos que vienen de esta emoción del miedo, entonces cambiarlos. Podemos aquí transmutarlos, transformarlos por otros pensamientos que nos den paz, que nos den alegría, que nos den amor. Aquí entonces es cuando te digo que estaremos librando la batalla. Esta es la gran batalla. Plasmar entonces en nuestros pensamientos imágenes positivas, bellas, llenas de sabiduría, llenas de creatividad. Y verlas muy grandes, verlas gigantes, enormes. Pero son imágenes que nos van a ayudar a transformar nuestras emociones, para que le quitemos la fuerza a las emociones negativas y las transformemos en emociones positivas.
emociones luminosas. Esa es la luz en el camino. Esa es la luz que necesitamos para poder ver, para poder avanzar, para poder mejorar nuestras situaciones en la vida. Entonces, si tienes miedo, ¿qué tipo de miedo es? ¿Es real o es irreal? ¿Son situaciones reales o son solamente suposiciones e imágenes en la mente? Si son suposiciones en la mente, entonces nuestra invitación es que luches para que esas ideas y esas imágenes no se vuelvan gigantes, no les des fuerza, al contrario, toma la fuerza necesaria para enfrentarlas, para que estas imágenes sean pequeñitas enfrente de ti. Puedes hasta hacer o dibujar esta imagen e irla dibujando cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña en tu cuaderno. Y recordar que esta imagen negativa no tiene por qué tomar otras dimensiones mayores. Manténla, sé un guerrero y mantén la imagen pequeñita. Tú controlas tu mundo interior con la ayuda de Dios, con la ayuda de la luz, de la divinidad. Aquí es cuando enfrentamos entonces nuestro propio enemigo, que es ese miedo interior. Hazlo pequeño. Enfrenta entonces ese momento. Ahí está la clave. Cuando veas la imagen que se hace y se expande muy grande y se hace cada vez más grande y más grande, empieza a hacerla pequeña, pequeña, pequeña. Tú puedes, sé un guerrero, hazlo. Hacerla pequeñita. Y quédate con esa imagen pequeña. Y entonces vas a poder hacer una inhalación. Exhalas. Y esa imagen está ahí, controlada por ti. Y empieza a crear entonces imágenes gigantescas, con soluciones, con creatividad, imágenes positivas, imágenes que te hagan sentir paz, que te hagan sentir tranquilidad, serenidad, imágenes que te ayuden a ser valiente, a sentirte valiente, confiado, protegido, seguro. Siempre hay una solución para todo, no lo olvides. Siempre hay una solución para todo. Esa puede ser una gran imagen en tu interior, en tus pensamientos. Todo tiene una solución. Solo la tengo que buscar. Invoca estas fuerzas superiores porque necesitas de esta energía. Entonces, puedes hacer de esto una práctica constante. Visualizar la imagen del miedo y hacerla pequeña. Visualizar la imagen del miedo y hacerla pequeña. O hacerla a un lado y caminar hacia una imagen en tu interior en donde te veas llegando al logro de tu meta o de tus metas. Cualquier cosa tiene solución, no lo olvides. Invoca la valentía, la confianza, la seguridad, la fortaleza, la protección todo el tiempo. Porque la mente puede generar estas ideas,
estas suposiciones, estas imágenes que provoquen miedo en ti todo el tiempo. Así que el miedo es una constante, estas imágenes son una constante y pueden darte la fuerza necesaria para cambiarlas, para transmutarlas y que seas un gran triunfador en esta lucha contra estas ideas, contra estas suposiciones y contra estas creencias en tu vida. Confía, sé valiente. Puedes ganar esta lucha todo el tiempo. Se nos está terminando ya el tiempo. Así que nos vamos con un corazón valiente, con esta idea, con estas imágenes de que el miedo, este miedo irreal, este miedo que viene de suposiciones, de creencias o ideas, tú lo puedes controlar. Acuérdate que la meta de la vida es ser feliz y necesitamos de toda esta fortaleza para lograrlo y alejar a esta emoción del miedo de nuestra vida. Llenarnos entonces de la alegría, del optimismo, de la confianza, de la valentía. Así que crea pensamientos positivos, ámate, ama a los demás. Todos, absolutamente todos podemos. Vas a ver cómo desde esta energía, desde esta perspectiva, empezarán a suceder cosas a tu alrededor. Y ahí es donde vas a ver la respuesta de estas fuerzas superiores que has invocado al pedir protección, ayuda, valentía. Ahí es cuando vas a ver cómo estas fuerzas superiores de conciencia van a estar actuando en tu vida. Haz la prueba. Esa es nuestra sugerencia de hoy. Vamos a saludar a algunas personas que nos han saludado en estos días y sobre todo que nos han mandado mensajes. Está Betty González, está Jesús en Baja California Sur, le mandamos un gran abrazo. Le mandamos también un saludo a Carl Ayala en Morelos. Le mandamos abrazos también a Mariano y a Berenice y a Mauricio, su hijo. También le estamos mandando saludos a Elda que tuvo a sus 2 bebés. Le mandamos un gran abrazo, debe de estar muy feliz. Así que mucho amor y cariño. A la familia Marín que siempre nos escucha también. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También le mandamos muchos saludos a Nancy Pérez, a Víctor Manuel Sánchez Aguilar. Le estamos mandando saludos a Abril Díaz, a Marisol Saucedo y a su familia. Mandamos saludos a... ¿quién más anda por aquí? Déjenme ver. A Diana y a Jesús. Les mandamos saludos. A la familia de Diana también, a la familia de Jesús. Muchísimas gracias por escucharnos. A Socorro. Muchísimo amor te mandamos, Socorro. A Nuria del Pilar. A Diana Angélica. Le mandamos saludos también a Ismael Villegas, a Jerónimo, a Nat. También muchos saludos a... ¿quién más? A Gaby de la Janti. Muchísimas gracias, Gaby, por tu amistad. También le mandamos a Alejandra Díaz, a su tía. A... ¿quién más? Hay tanta gente a quien mandar saludos. A Claudia Rafael. Muchísimas gracias. A Luisa. Le mandamos un gran abrazo a Luisa. A Moni Mirabal, a su mamá. Y bueno, pues vamos a parar porque les digo que esto no tiene fin.
Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que tengas una semana brillante. Esta mañana está llena de luz. El cielo está azul. El sol está muy luminoso. Llénate de toda la luz posible para tu camino de vida. Que tengas un hermoso día, una hermosa semana llena de valentía. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Esto fue tu programa Mundo Angelical. Continuamos el próximo lunes con más herramientas para la vida. Aprende cómo manejar tus emociones y pensamientos para que tengas una vida más armoniosa y feliz. Haz de tu interior un mundo angelical. Te esperamos.